Y por último, no sé si lo será, por lo menos para mí hoy con el diario del viernes, aún sin jugarse, para mí el plato principal de esta cuarta fecha de eliminatorias. Ecuador, Colombia, Colombia, Ecuador. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy volvemos con las predicciones, sí, fecha número 4 de eliminatoria sudamericana se va a estar disputando el día de mañana y hoy venimos a hablar, a analizar todos los partidos juntos, todos los partidos en un mismo video, los 5 encuentros y las 10 selecciones disputando esta cuarta fecha y tratando de posicionarse y a la vez acomodarse para lo que va a ser la doble fecha de noviembre en la tabla de posiciones, tratando de buscar la clasificación directa, sabiendo que hay un cupo y medio más, todas las selecciones y grandes encuentros, grandes partidos para poder analizar juntos, para poder debatirlo aquí en este video. Ustedes primero suscribiéndose, dándole like al video y también comentándolo con todos los resultados y todos los análisis que quieran de esta fecha y nosotros desde aquí. Así que sin mucho más para decirles, los que no lo estén lo saben, si se pueden suscribir acá abajo, pueden activar también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a la predicción, al análisis de esta fecha número 4 de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Arrancaremos hablando del partido entre Paraguay y Bolivia. En territorio paraguayo se van a estar enfrentando martes, sí, mañana mismo 19:30 horas horario argentino. Un partido totalmente áspero para ambas selecciones. Recordemos que Paraguay no pasa el mejor de los presentes. Tiene tan solo una unidad. De los 3 partidos ha tan solo igualado uno y los otros 2 ha caído derrotado. Con cambio de entrenador en el medio, que se fue Guillermo Barros Esqueloto en la otra doble fecha. Y ahora la comenzó ya Daniel Garnero, otro de los técnicos argentinos que ha optado Paraguay para poder afrontar sus eliminatorias, y Bolivia que sigue con Gustavo Costa, y este proceso que va a costar y mucho, pero sin embargo hubo una luz ahí al final del túnel, hubo una luz, hay una esperanza, hubo un buen nivel, sobre todo en la segunda parte del partido. Más me quedo con ese renombre, ¿no? de juego de Bolivia frente a Ecuador, que estuvo a punto de igualar, estuvo a punto de sumar su primera unidad, pero lamentablemente sobre la hora se le escapó. Sigue teniendo errores realmente que no se pueden cometer en este tipo de eliminatorias y ya ni siquiera se puede estar haciendo fuerte de local como antes lo hacía en alguna eliminatoria anterior. Por lo menos hasta ahora no hace pie y hasta incluso no tiene unidades en lo que va de las eliminatorias. Viene de caer derrotado, como lo dijimos, con Ecuador, y también obviamente en la doble fecha anterior que le ha tocado, creo que lo peorcito de estas eliminatorias, que es Brasil y Argentina en una misma doble fecha. Es por eso que se van a estar enfrentando en territorio paraguayo y donde Paraguay tiene que hacerse fuerte. Una de las dos selecciones tiene que sumar 3 unidades, se tiene que imponer, y Bolivia sabemos que suele ser más débil aún que de local en estado de visitante, y es por eso que Paraguay se tiene que imponer. Paraguay yo creo que intentará buscar la opción, irá con todo para poder sumar sus primeras 3 unidades y que no se le vayan escapando de a poco el tren de los clasificados. Recordemos que esta vez hasta el 7º puesto estaría clasificando, o sea, repechaje en el 7º, a partir del 6º clasificación directa, y Paraguay está tan solo a 2 unidades porque tiene la suerte aún de que Ecuador, como arrancó con -3, más allá de tener 6, recién ahora está teniendo 3 puntos, está a 2 nada más. Bolivia está a 3, es por eso que es clave que se vayan sacando unidades, porque el empate no le serviría a ninguno de los dos, eso está más que claro. Sumar una unidad para Paraguay mucho menos que está de local, pero Bolivia también tiene que dejar de perder unidades, tiene que sumar la mayor cantidad, y no vería con malos ojos que una selección dolida y herida, más allá del potencial que tenga como lo es Paraguay, pueda llegar a también tener algún tropezón de local y en este partido. Sin embargo, creo que Paraguay se va a terminar haciendo más fuerte, impondrá sus condiciones, más allá de que Bolivia intentará defenderse y buscar la oportunidad de lastimar a la selección paraguaya. Será un partido realmente interesante para poder ver de cómo se plantee, poder analizar realmente si alguna de las selecciones pretende algún cambio, como ya lo ha hecho Bolivia en el partido anterior. Pero bueno, también, como ya les digo siempre, ustedes tienen que dejar sus resultados acá abajo en los comentarios. Sin embargo, va a estar interesante ver Paraguay-Bolivia y viendo si realmente Paraguay impone sus condiciones de local para poder hacerse fuerte y para que alguno de los dos no deje escapar ese tren que se le empieza a ir, se le empieza a marcar la diferencia con los clasificados al próximo mundial. Tendremos que hablar de uno de los partidos
partidos quizás de mayor diferencia a nivel futbolística, por lo menos hoy, a nivel presente, que es Perú-Argentina. 23 horas horario argentino, mañana martes 17 de octubre, así será. Perú recibiendo a la selección argentina, una selección peruana que, a como venía preparándose con Reynoso, sorprende que no esté a un nivel un poquito más alto. Una sola unidad, que es la que comparte con Paraguay, que han igualado en territorio paraguayo, que le ha servido más a la selección peruana que a la paraguaya en la primera fecha. Y luego, ahora, Perú se encuentra con las derrotas. Perú se encuentra derrotado por duplicado. Es decir, en 3 fechas, 2 partidos en derrota, 2 partidos perdidos y un empate no le sirven de mucho y se le empieza a escapar el tren, como ya lo decimos, ¿no? Sobre todo la parte alta de la tabla empieza a sumar, se empieza a alejar y esto hace que haya un desnivel, más allá del marcado con Argentina y Brasil. Ahora a Perú le toca bailar con una de las feas, ya le ha tocado con Brasil de local, hasta incluso casi rescata un empate, más allá de la superioridad de Brasil. Y ahora Argentina, que también sin duda alguna que Perú le dejará tener la pelota, sabe que en cuanto a juego se siente inferior e irá tratando de buscar el mismo esquema que ha hecho frente a Brasil, pero ahí es donde Perú realmente se equivoca. Perú, más allá de que sea local o visitante, está bien, de visitante uno tiene que ser un poco más respetuoso, ¿no? Porque no es su lugar, pero de local tiene que salir a jugar de igual a igual. A ver, perder por 1 o por 10 goles, sí, por ahí da un poco más de vergüenza perder por mayor cantidad, pero hay que arriesgarse porque siguen siendo 0 unidades sumadas. Después sí, también influirá la diferencia de gol, pero hay que salir a jugarles de igual a igual a Brasil y Argentina. Lo digo como un espectador obviamente objetivo, ¿no? Argentina, si se le juega de igual a igual como le ha pasado a Brasil, probablemente se la pueda complicar, pero todos tienen demasiado respeto, lo cual no digo que esté mal, pero mucho respeto tanto a Brasil como a Argentina, y si uno le juega de igual a igual puede realmente complicarlo, más allá de que pueda también morirse el intento de querer atacarlo y por ahí recibir una goleada, también puede pasar, pero el fútbol es así. Todo puede pasar en todo momento. Venezuela le fue a jugar de igual a igual a Brasil por muchos momentos del partido en Brasil y terminó llevándose un empate, tratando de atacarlo, tratando de buscarlo, de molestarlo, de incomodarlo. Y es por eso que si Perú no sale de esa manera frente a Argentina mañana, tendrá muchas menos chances de las que va a tener defendiéndose, buscando el empate 0-0 o hasta incluso cuidar el 0 y buscar algún descuido argentino. Pero bueno, eso simplemente dependerá de Reynoso, que está siendo cuestionado por lo que está dando Perú hasta ahora en estas 3 fechas eliminatorias, y realmente le toca bailar con una complicada que es Argentina, que todos sabemos lo que es la selección argentina, la campeona del mundo, y el juego que tiene para poder demostrar, y más allá de si juega o no juega Messi, que ya ha quedado comprobado que hoy esta selección argentina no lo sufre tanto, es simplemente un plus y un beneficio. Pero bueno, todo dependerá de cómo se plantea el partido, y ya saben, ustedes pueden dejar el pronóstico acá abajo, pero es jodido para Perú. Otro partido realmente digno de ver y apreciar. Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay. 21 horas horario argentino en territorio uruguayo. Ambos vienen de igualar. Brasil muy cuestionado por el tema también de lo que ha surgido de la fiesta privada, del empate ante Venezuela, de la recriminación de la gente hacia Neymar, las agresiones, y por el otro lado Uruguay, que también ha zafado por momentos de la derrota frente a Colombia porque estaba casi derrotado, más allá del buen juego que había demostrado por muchos momentos del partido y muchas llegadas e incomodidades que le había generado a la selección colombiana de visitante, también con algunas dudas y algunas deudas, ¿no? En cuanto a los resultados de haber caído derrotado frente a Ecuador, de haber igualado frente a Colombia. Sin embargo, el primer triunfo lo mantiene en pie y en buena zona de clasificaciones al Mundial. Pero ahora se viene un partido también complicado porque Brasil es otro equipo de muy buen juego y que claramente va a salir con sed de revancha de lo que le ha pasado frente a Venezuela. Siempre prometen un gran partido. Uruguay y Brasil son dos gigantes de este continente y del mundo, y sobre todo en territorio uruguayo, ¿no? Donde Brasil se puede hasta incluso sentir un poco más incómodo porque es visitante, y Uruguay puede llegar a imponer su juego. Con Bielsa trata de buscar su juego, trata de buscar imponerse, y esto puede que lo complique y lo incomode a Brasil en cuanto al juego dentro del terreno, sí, estando ahí, tocando la pelota y luchando por esa posesión del balón. Va a ser complicado el partido para Brasil, va a ser complicado también el partido para Uruguay y frente a la selección verde amarela. Es por eso que siempre prometen, por lo menos de entrada, una igualdad, pero se puede inclinar la balanza para alguno de los dos lados. Yo creo que el partido va a estar en detalles porque se conocen a la perfección, saben cada uno el juego del otro, y es por eso que
por mínimas cosillas se puede terminar inclinando la balanza. Ya saben, ustedes también dejen sus predicciones, sus análisis acá abajo, después de suscribir. Otro de los platos fuertes por la zona baja de clasificación por el momento. Hablamos de Venezuela y de Chile. De Chile y Venezuela. La Vinotinto que se impuso de local, que viene de tomar confianza en el empate frente a Brasil. Realmente un resultadazo en territorio de Brasil. Y Chile que también viene en alza. O sea, ambas selecciones vienen a demostrar lo mejor de sí. Vienen en un gran momento. Sobre todo creo yo un poquito más Venezuela, ¿no? Un poquito más confiado. Y Chile que viene también de ganar. Viene de sumar sus 3 unidades. Y que también le dan motivación para poder seguir peleando por esa parte, por ahora, esa parte baja de la tabla de repechaje, de últimos puestos de clasificación directa en territorio venezolano, donde Venezuela se ha impuesto frente a Paraguay, le ha ganado, y donde se impone, donde realmente está. Y la prueba de la verdad para Chile, que de visitante tiene su cuota pendiente, de local vino levantando el juego, pero ahora realmente tiene que demostrar personalidad y carácter para justamente dejar en vista o a vista de todos de que realmente está para pelear por puestos de clasificación al Mundial, luchando también, dando muestras de personalidad, no solo de local, sino también de visita. Y Venezuela es un gran nivel para poder saber dónde está parado Chile, si realmente puede complicarlo, puede sacarle un buen resultado, o si la Vinotinto se le va a terminar imponiendo, porque también juega contra un gran rival. Venezuela viene creciendo, viene en alza con el Bocha Batista. Este empate con Brasil realmente le ha sumado muchísima confianza y desde el juego viene muy bien. Va a tratar de imponerse y de sumar sus 3 unidades, como viene haciendo una gran eliminatoria. Será un digno cruce para poder admirar, porque son 2 selecciones que vienen subiendo y que encima quieren su lugar en la clasificación directa, ahí luchando palmo a palmo. Y por último, no sé si lo será, por lo menos para mí hoy con el diario del viernes aún sin jugarse, para mí el plato principal de esta cuarta fecha de eliminatorias. Ecuador, Colombia, Colombia, Ecuador. Un duelo realmente muy lindo por lo que ha sucedido la última vez que Colombia fue a Quito, que fue la goleada 6-1 de Ecuador, de la Tri, que se impuso de manera categórica el equipo en ese momento de Gustavo Alfaro. Y Colombia tener que volver a ese estadio, o mejor dicho, más allá del estadio, si sea o no sea el mismo, es indistinto, sino volver a Ecuador, sabiendo el último flashback, que es una goleada 6-1 por eliminatorias. Un durísimo partido para la selección cafetera, y que ahora viene con Néstor Lorenzo, todavía invicto en su ciclo, tanto juntando amistosos como eliminatorias, aún todavía invicto sin conocer la derrota. Veremos si Ecuador de local, que suele imponerse, después veremos cómo se da el partido y el resultado, pero a ver si logra quebrar el invicto de Néstor Lorenzo y de Colombia, si sigue con esta racha ganadora ante la selección cafetera y esta nivelación, ¿no?, que muchos periodistas también han dicho, ¿no?, donde antes Colombia se imponía mucho más fácilmente de lo que es ahora. Ahora está muy equiparado el duelo y se ha convertido hasta en muchos momentos un gran partido para poder ver, de una gran rivalidad entre ambas selecciones. Veremos qué pasa. Ecuador necesita seguir sumando para ir acomodándose en la tabla después de arrancar con menos 3 unidades, y Colombia, que quiere seguir invicto en el ciclo de Néstor Lorenzo, lo cual lo hace de muy buena manera, y también recuperar esas 2 unidades con un triunfo en Quito, de lo que ha sido lamentablemente el empate sobre la hora, que se le termina escapando de local frente a Uruguay. También en eso está en deuda, y probablemente sea una mala doble fecha de eliminatorias para Colombia si no logra sumar de a 3. Tanto el empate como la derrota. Quizás el empate quede un poquito más cómodo para Colombia, sabiendo de la gran rivalidad y del gran equipo que tiene enfrente, pero que realmente le duelen esos 2 puntos perdidos frente a Uruguay, que ya tenía casi metidos en el bolsillo. Duelo para saber si Ecuador se puede acomodar, puede empezar a estar en la parte alta de la tabla y de dejar todo como debería estar en la lógica, más allá de esas menos 3 unidades que tuvo, y Colombia, que tiene que sumar para seguir acomodándose, para recuperar esos 2 puntos que le han dolido muchísimo, en un duelo donde se promete mucho fútbol de ambas selecciones, mucha jerarquía, mucha experiencia, mucha calidad, jugadores de primer nivel que van a estar disputando este encuentro, y veremos cómo se termina dando. En Quito el partido va a estar muy interesante. Para mí
plato fuerte, plato principal. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta predicción de los partidos que vamos a estar viendo de esta cuarta fecha de eliminatorias. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. No pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. También comenten, ustedes dejen sus resultados, analicen los partidos, todo aquí abajo lo pueden dejar para participar con nosotros. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.